Hay una suma de muchos factores ambientales, alimenticios últimamente, factores que pueden a la larga propiciar la aparición de pólipos y a la larga malignizarse, ¿sí? No todos los pólipos terminan siendo cáncer, pero sí todos los cánceres en algún momento fueron pólipos. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. El doctor Juan Arteaga, nacido en la bellísima ciudad de Cuenca, Ecuador, tiene una sólida formación médica. Se graduó en Medicina General en la Universidad de la SUAY y continuó su especialización en Cirugía General y Laparoscopía en el Hospital General de México, donde fue reconocido como jefe de residentes por sus méritos. Posteriormente, se especializó en coloproctología en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin duda alguna, una de las mejores universidades de Latinoamérica. Su enfoque incluye el tratamiento quirúrgico y clínico de enfermedades de colon, recto y ano, con experiencia en el manejo de cáncer colorectal, mediante técnicas de mínima invasión y alta precisión. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Haciendo Clic con un Café, una conversación saludable con Hospital Alianza. En este episodio nos enfocaremos en el cáncer de colon, una enfermedad que, aunque es prevenible y tratable, se detecta a tiempo. Sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En esta ocasión, contamos con la presencia del doctor Juan Arteaga, médico general y coloproctólogo, quien ha dedicado su carrera a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de colon. El doctor Arteaga nos ayudará a entender cómo prevenir esta enfermedad silenciosa y qué avances existen actualmente para poder prevenirla y tratarla. Doctor Arteaga, Hola, bienvenido. Lorena. Un gusto tenerlo Lorena. aquí. Muchas gracias por la invitación. Espero que les sirva mucho a todos sus oyentes, que es muy útil esta información que vamos a conversar en este momento, ¿no? Contar con su presencia acá y pues con toda su expertise. Muchas gracias. ¿Por qué aparece el cáncer de colon? Es una de las preguntas que tenemos frecuentemente. ¿El cáncer de colon puede ser silencioso en sus primeras etapas? ¿Cuáles son las señales que la mayoría de las personas pasan por alto y que deberían dar una especie de alerta? Muy buena pregunta la que me haces, Lorena. Te voy a explicar un poco por qué aparece el cáncer de colon. Lastimosamente es entre fácil y complejo explicar el por qué aparece un cáncer de colon, pero es el acúmulo de células que va creciendo dentro de la cavidad del colon o del recto. La gran mayoría de los cánceres de colorectales alguna vez fueron pólipos, entonces de ahí nace la importancia de hacer una colonoscopia preventiva, que sirve tanto para detectar lesiones malignas tempranas, entre comillas, sí, o lesiones premalignas. Lastimosamente, los síntomas que da el cáncer colorectal pueden ir desde sangrado, pérdida de peso, sensación de querer ir a cada rato al baño, aparición de algún bulto en la región del abdomen, pero ya es cuando el cáncer o las lesiones están un poco más grandes y prácticamente ya se vuelven un poco más lejanas con el intento de curación. De ahí cabe la importancia, al menos en ciertos grupos, hacer estudios preventivos antes de que presenten la sintomatología. Porque si muchos pacientes me preguntan en la consulta, ¿cuál es el principal síntoma? Yo digo, nunca te da un síntoma un cáncer colorectal. Otra de las preguntas comunes que suelen aparecer es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer de colon? En el 100% de los pacientes, un 80% se provoca de novo, que se llama, que realmente no existe un factor específico asociado. Hay una suma de muchos factores ambientales, alimenticios últimamente, factores que pueden a la larga propiciar la aparición de pólipos y a la larga malignizarse, ¿sí? No todos los pólipos terminan siendo cáncer, pero sí todos los cánceres en algún momento fueron pólipos. En un 15% sí tiene que haber un componente genético. Bueno, mi mamá, mi papá, mi hermano tuvieron cáncer colorectal y bueno, obviamente yo también tengo una predisposición a tener un cáncer colorectal. Y en un 5% o menos de casos se deben realmente a síndromes genéticos, que no necesariamente es porque un familiar tenga cáncer de colon, sino es a lo mejor mi hermana tuvo un cáncer de ovario, cierto tipo de cáncer específico, un tumor cerebral dentro de un familiar de primero o de segundo grado, cánceres renales. Entonces hay que ser un poquito más juiciosos y cuidadosos en el aspecto de los pacientes que están alrededor, que prácticamente es eso a lo que cómo se forma un cáncer colorectal. Perfecto.
Con respecto al diagnóstico, en cuanto a la colonoscopía, ¿cuándo debe hacerse este examen? ¿Es de manera obligatoria? ¿Cómo nos enfocamos hacia cuándo debemos buscar realizar una colonoscopía? La colonoscopia es un estudio demasiadamente importante y, entre comillas, es obligatorio porque es un estudio preventivo que se tiene que realizar a todos los pacientes mayores de 45 años sin ningún tipo de antecedente familiar de primer grado o cierto tipo de especificaciones, como por ejemplo enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa. Pero prácticamente, a grosso modo, a todas las personas, sean hombres o mujeres, mayores de 45 años. Hay ciertas situaciones específicas que, por ejemplo, un familiar de primer grado tuvo un cáncer colorectal a los 50 años, entonces los familiares de primer grado tendrían que hacerse un screening de una colonoscopia 10 años antes del diagnóstico del familiar de que tuvo un cáncer colorectal. En enfermedades inflamatorias intestinales es un poquito más juicioso dependiendo de la edad del paciente, pero por lo general es en edades más tempranas. Ahora, con respecto a la colonoscopia, muchas personas le temen o incluso la evitan porque hasta cierto punto es un examen incómodo. ¿Qué avances existen hoy para hacer este procedimiento más accesible y menos invasivo y hasta cierto punto un poquito menos traumático para el paciente? Esta pregunta que me haces, Lorena, es muy interesante y qué bueno que me la haces porque, mira, la gran mayoría de pacientes no se hace una colonoscopia por el miedo al dolor que puede sentir el paciente o que se genera ese miedo, el estudio, ¿no? Pero cuando los pacientes me preguntan en la consulta, ¿y qué voy a hacer? Le digo, te prometo que ni siquiera te vas a acordar o te vas a despertar y no vas a saber si ya te hicieron o no te hicieron. Entonces, sí existen estudios alternativos, pero a la larga el estudio que siempre nos va a apoyar es la colonoscopia, una colonoscopia por tomografía o incluso detección de ADN en heces fecales. Pero a la larga no son estudios que nos ofrecen una validez tan alta como la colonoscopia. Si te sale positivo un test fecal de ADN, necesitas una colonoscopia. Y si hay dudas en una tomografía, una colotomografía, necesitas una colonoscopia. Pero es un estudio que yo creo que es rarísimo que un paciente que se haga una colonoscopia después te diga, me dolió, estuve incómodo o algo por el estilo. Es mucho el mito o el miedo de lo que se dice entre las personas. Perfecto. Dentro de los avances tecnológicos que tenemos actualmente, hablamos mucho de la cirugía mínimamente invasiva y en este sentido, hablando del cáncer de colon, ¿qué tan efectiva es? Mira, yo creo que en los últimos 20, 30 años, prácticamente ya el gold estándar son cirugías mínimamente invasivas, siempre y cuando al paciente se le puede ofrecer un intento curativo de hacer, ¿sí? Si tú ves que quirúrgicamente no puedes ofrecerle una cirugía laparoscópica o una cirugía robótica, tienes que ofrecerle al paciente una cirugía abierta. Con la colonoscopía, como se detectan lesiones más pequeñas, ha ido avanzando mucho más la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica. Entonces, eso nos ayuda mucho a poder retirar todo el tumor con el intento siempre de poder curar al paciente. Si yo veo por cuestiones de ego o habilidad quirúrgica que no puedo ofrecerle al paciente por vía laparoscópica o por vía robot, quitar toda esa lesión, no la puedo ofrecer. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva se ha convertido en el gold estándar en cánceres colorectales, siempre y cuando se pueda retirar toda la lesión con los estándares de calidad de una cirugía oncológica. Perfecto. Ahora, muchos pacientes le temen a las complicaciones de la cirugía tradicional. ¿Cómo ha revolucionado la laparoscopía el tratamiento de estos casos y qué ventajas ofrece? La cirugía laparoscópica, en general cualquier tipo de cirugía de mínima invasión, ofrece un sinnúmero de ventajas comparado con una cirugía abierta, que prácticamente era lo que se hacía hace 30 años o más. Tanto en el proceso de recuperación, un paciente muchas veces lo operas en la mañana y en la tarde-noche está caminando, está canalizando gases, ya está comiendo el paciente, que en ciertas situaciones, a veces la cirugía abierta, por ser un poquito más agresiva, llamémoslo así, el paciente tendría que esperar un poco más, las complicaciones de anestesia porque se necesita controlar más el dolor, entonces retrasan un poquito más ese proceso de la recuperación. Pero con una cirugía mínimamente invasiva, la recuperación es prácticamente el mismo día, el paciente está caminando ya en la habitación, está tomando al menos líquido, al siguiente día está sin sondas o muchas veces ya está prácticamente, el paciente al segundo o tercer día está ya queriendo irse a la casa.
Entonces sí ayuda mucho y los beneficios de una cirugía laparoscópica van mucho más allá de una cirugía abierta. Las complicaciones en cuanto entre la una y la otra depende mucho de la experticia. Hay gente que está haciendo todavía un poco de curva de aprendizaje en la cirugía laparoscópica, por ende, entre comillas, tiene un poco más de riesgo de complicaciones. Lo importante es que sea abierta o laparoscópica. Si una complicación se presenta, hay que resolverla en ese momento. No dejar pasar y esperar un poquito a ver qué sale en los laboratorios. Si hay una sospecha muy franca, no retrasar el tratamiento para resolver esa complicación. Porque ahí es cuando se ven los pacientes que van a terapia intensiva, aumenta la mortalidad, el índice de colostomías, un número de cosas que a veces uno como cirujano no quiere que pase y no quiere que le pase a nadie, ¿no? Pero pues, puede llegar a pasar. Doctor Arteaga, dentro de su práctica médica y en la experiencia que tiene, ¿qué tan importante es la nutrición antes y después del tratamiento del cáncer colorectal? ¿Qué cambios deberían hacer las personas para reducir su riesgo en cuanto a temas de alimentación? Mira, es extremadamente importante la nutrición y que un paciente esté más bien nutrido durante todo el tratamiento de un cáncer colorectal. Sea una cirugía, sea que necesite quimioterapia o en cierto tipo de tumores de recto, radioterapia. Yo creo que gran parte del éxito de toda la cirugía y la recuperación del paciente es la cuestión nutricional. Lo que te decía, el cáncer colorectal lastimosamente no da un síntoma específico, sino el paciente llega a la consulta porque ha perdido 5 kilos, porque está sangrando, entonces se siente un poco más decaído por la pérdida de sangre mínima que tiene, no es perceptible. Entonces, lastimosamente a estos pacientes a veces les infunden un poco de miedo y que tienes que operarte urgente, hay que hacerte esto mañana, y el paciente antes de entrar al quirófano se dan cuenta que nutricionalmente no estaba en las mejores condiciones. Y entonces ahí te aumenta mucho el riesgo de que se te abra una anastomosis de colon, de que se te infecten las heridas y un sinnúmero de situaciones más que uno como cirujano no quiere que pase. Entonces a los pacientes siempre, cuando llegan con un diagnóstico de cáncer colorectal, les explico, esta lesión ya la tienes fácil 3 a 5 años. Podemos tomarnos estos 15 días, una semana o hasta 3 semanas si el paciente, por ejemplo, es fumador. Yo digo, no es tampoco lo ideal 3 semanas, pero deja de fumar, necesito que te alimentes muy bien, consumas más proteínas, dejes el alcohol, porque eso es un peldaño más a que la cirugía sea un éxito, no solamente del cirujano, sino también depende del paciente. Qué importante es esto porque justamente a veces a los pacientes puede costarles mucho el entender que tal vez esperar un mínimo tiempo más es muchísimo más beneficioso dentro del tiempo de recuperación posterior a una cirugía. Ahora, a menudo escuchamos que los antecedentes familiares son un factor de riesgo importante, ya hemos hablado de los factores genéticos, los factores hereditarios, pero ¿cómo se debería evaluar el riesgo en personas sin antecedentes familiares? ¿Cuáles son otros factores de riesgo que podemos subestimar? Ya, se ha visto que la población nacida en 1990 en adelante tiene 4 veces más riesgo de desarrollar un cáncer colorectal que la población nacida en los años 80, 70. Esto influye muchas veces por las cuestiones ambientales y cuestiones alimenticias, ¿sí? Lastimosamente, la gente joven llega a su casa y entre comidas lo que hace es pedir otro tipo de comidas alta en grasas, alta en alimentos procesados y deja de consumir alimentos con fibra. Entonces, eso también es un factor de riesgo que cada vez se ve más y el cáncer colorectal en personas más jóvenes. Entonces, si hay factores específicos, ¿no?, de familiares de primer grado, incluso síndromes con familiares de segundo grado, que no necesariamente tienen que ser un cáncer colorectal, sino cánceres renales, tumores cerebrales, cánceres de ovario, de endometrio, que pueden prender esa campanita del especialista y decir, bueno, a lo mejor este paciente necesitará una consejería genética porque puede tener algún tipo de síndrome para hacer un estudio de prevención, no solamente en cáncer colorectal, tiroides, tumores cerebrales, entre un sinnúmero de tumores. Pero sí es bien importante a cada paciente individualizarlo. No hay pacientes que llegan asustados a mi consulta porque me dice que el vecino tuvo cáncer y el médico le dijo que a ti también te va a dar cáncer, entonces necesitas hacerte una colonoscopía, y es un joven de 20 años que no tiene ningún tipo de antecedentes, completamente sano. Entonces comienzan con estudios preventivos, a infundir ese miedo en el paciente, y obviamente el paciente que está atemorizado a veces toma decisiones que le pueden costar complicaciones o secuelas a lo largo de la vida. Dentro del aspecto de la salud, hemos topado este tema preventivo que es primordial para evitar cualquier tipo de enfermedad.
Y aquí salta otra pregunta. ¿Cómo afecta la falta de chequeos preventivos a la tasa de mortalidad por cáncer de colon? ¿Y qué estrategias existen para aumentar la conciencia sobre la importancia de los controles regulares? Mira, Lorena, el cáncer colorectal cada vez se ve en personas más jóvenes y sin factores de riesgo. Entonces, de ahí depende mucho la importancia de una detección temprana de un cáncer colorectal mediante una colonoscopia. Obligatoriamente, todos los pacientes sin factores de riesgo tienen que hacerse una colonoscopia a los 45 años. Y si tienen una colonoscopia normal, esto también es bien importante comentar, esta colonoscopia te puede durar hasta 10 años si realmente es una colonoscopia bien hecha y que no tengas pólipos. No es de hacer colonoscopías cada año, cada 2 años, con la temática de que te va a dar cáncer y mira, en un año se forma un cáncer. Eso no es así. Hay que estar muy pendientes de ciertos factores de riesgo en pacientes jóvenes que vienen sangrando y han perdido un poco de peso, sienten una sensación como de querer ir a cada rato al baño. Entonces, son temas o síntomas muy minuciosos en que el médico tiene que estar pendiente para individualizar. Hay gente de 35 años que viene con una tumoración en el abdomen y con rectorragia, que uno lo ve y valora y es una enfermedad hemorroidal, pero eso no concuerda con la sintomatología por la que viene el paciente. Entonces, mira, tú necesitas una colonoscopia por esta razón, no por el sangrado que tienes, sino porque notamos que estás perdiendo peso, porque te palpa una lesión aquí en el abdomen. Entonces es importante ver de dónde viene esta lesión. De ahí es lo importante. El cáncer colorectal a nivel mundial está dentro de los 3 primeros, tanto en frecuencia como en mortalidad. Ha bajado un poquito por el método de detección, por la colonoscopia, pero aún así se mantiene muy, digamos, en el top 3. Tanto en frecuencia como en mortalidad. Actualmente, el factor de la alimentación es determinante en muchas enfermedades. En este sentido, ¿qué papel juega la dieta en el desarrollo del cáncer de colon? Hemos escuchado que la alimentación rica en fibras es clave, pero ¿qué otros alimentos o hábitos alimenticios debemos evitar justamente dentro del ámbito preventivo hacia el cáncer de colon? Mira, en general una dieta rica en fibra es una dieta preventiva no solamente para el cáncer colorectal, sino para un sinnúmero de enfermedades. Más te controla, incluso te ayuda a bajar de peso, te controla la glucosa, te ayuda a bajar tus niveles de colesterol malo, etc. Pero también estamos en una época en la que en las redes sociales se muestra que todo lo que tiene fibra o todo lo que te hincha está mal y deja de consumir porque eso está mal y porque... Entonces la gente joven es, mira, yo no como este brócoli porque me hincha el estómago y eso está mal, entonces prefiero comer la hamburguesa. Yo no prefiero comer una manzana porque me cae mal, me arde el estómago, entonces prefiero comer este alimento ultraprocesado. No solamente en cuanto a la alimentación, el cigarrillo, el alcoholismo, también son factores que pueden aumentar un poquito el riesgo de desarrollar un cáncer colorectal. Pero en sí yo consideraría que una de las piedras fundamentales para la prevención de un cáncer colorectal es la dieta rica en fibras. Hay casos también un poco penosos, ¿no? En gente que es deportista, que tiene una alimentación muy buena a lo largo de toda su vida, que llega con cáncer, al menos en cáncer de recto, que es un poco más frecuente en pacientes jóvenes. Pero en esos pacientes sí hay que hacer algunos tipos de estudios genéticos, en algunos casos, para determinar si no solamente los familiares de primer grado, sino segundo grado, pudiesen desarrollar otro tipo de tumores. Entendemos que actualmente, desde una edad muy temprana se corre el riesgo de tener cáncer de colon, acorde a las estadísticas que hemos visto, pero, por ejemplo, a nivel preventivo, ¿qué medidas específicas podemos tomar desde una edad temprana para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de colon? Y si existen acciones concretas que podamos adoptar desde ya. Esta pregunta me hacen muy frecuentemente los pacientes, o al menos los papás de los pacientes que tienen cáncer colorectal jóvenes. ¿Por qué mi hijo? ¿Cómo se podía prevenir? ¿Qué es lo que pudimos haber hecho mejor? Ese tipo de preguntas. Y es un poco complicado, pero siempre les digo, traten de llevar un estilo de vida normal. Un estilo de vida normal es consumo muy moderado de alcohol, un consumo nulo de cigarrillo, una dieta rica en fibras y actividad física. Obviamente en ciertos pacientes o mayores de 45 años
la colonoscopia. Si realmente hacemos todo eso, llevamos una vida normal, el índice o las posibilidades de tener no solamente un cáncer colorectal, sino yo creería cáncer a nivel digestivo, bajaría mucho, ¿no? Ahora vámonos al otro extremo. En los casos donde ya se ha detectado un cáncer de colon en una etapa avanzada, ¿qué avances en la tecnología han mejorado el tratamiento y el pronóstico en los pacientes? Mira, Lorena, la tecnología ha avanzado mucho y le puede ofrecer al paciente una amplia gama de tratamientos que se le pueden ofertar tanto antes como después del procedimiento quirúrgico. Lo más importante es, cuando llega un paciente con cáncer colorectal, individualizarlo. El paciente viene con idea de que ya me tengo que operar y tengo que solucionarlo mañana y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, importante es explicarle al paciente, tienes una lesión y necesitamos hacer varios estudios de extensión para poder ofrecerte a ti la mejor opción de tratamiento. Es para ti. No es que a todos los pacientes se les trata de la misma manera, a todos se les tiene que operar, a todos se les da radio, a todos se les da quimio, etc. Y depende de ahí el éxito para el tratamiento de cáncer colorectal. Hay veces que un paciente llega con un cáncer muy pequeño, localizado en el colon o en el recto, o en el recto superior, que se le puede ofrecer con una cirugía de mínima invasión y es con la intención de curar. Y 90-85% de éxito curativo a 5 años. O el caso más extremo, como tú me comentabas, que ya llegan con lesiones metastásicas, sea en el hígado o en el pulmón. Entonces, individualizamos al paciente, vemos la opción, si quirúrgicamente se le puede ofrecer un tratamiento curativo al paciente, es decir, quitar completamente todas las lesiones, se lo hará. O se le puede mandar al paciente a una terapia sistémica, que es quimioterapia. E incluso dentro de esa quimioterapia se le puede ofrecer inmunoterapia, que es una quimioterapia específica para ese tipo de cáncer que tiene un gran éxito. Después de eso se revalora al paciente y obviamente como cirujano coloproctólogo, con ayuda de un cirujano hepatólogo, un cirujano cardiotorácico, se valora la posibilidad. Si no hay una posibilidad al paciente de ofrecerle una curación, no se le opera. Pero si existe una posibilidad, el paciente es un buen candidato a una cirugía curativa. Aunque no sea muchas veces el caso, pero el intento de curarlo está justificado ante ese tipo de cirugías, que muchas veces son agresivas, son grandes, el paciente a veces puede requerir, a veces incluso terapia intensiva, pero siempre con intención de curarlo. Genial. Ahora, actualmente en la población joven, pues hemos hablado en esta conversación que los jóvenes o las generaciones jóvenes tienen un alto riesgo de tener cáncer de colon. Sin embargo, el generar una conciencia preventiva en ellos es bastante difícil. Uno de los mayores desafíos es la detección, justamente en los pacientes más jóvenes, donde el cáncer de colon está en aumento. Entonces, aquí viene una pregunta, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno? ¿Cómo podemos combatirlo o hasta cierto punto, qué es lo común en esta población joven o en estas generaciones? ¿Y cómo podemos dar esa alerta para que puedan prevenirlo? Ya, la generación, o los jóvenes más bien, cada vez se ve un poco más frecuente el cáncer colorectal, específicamente en el recto. Yo creo que en parte llegan avanzados porque como jóvenes lo primero que hacemos es buscar en internet, tengo algún síntoma que se puede asociar, eso es una parte. Otro grupo de pacientes que llega es que yo pensé que me iba a pasar, pensé que era un problema de hemorroides, pensé que era algo temporal o qué sé yo. Pero ya lastimosamente llegan a la consulta cuando no se les puede ofrecer un intento curativo de una posibilidad de éxito de un 90-85%, es decir, estadios un poquito más avanzados. Parte también la alimentación, lo que te decía Lorena, los abuelitos, ¿no? Llegaban a la casa entre comidas, una manzana, una papaya, le daba una fruta, chochos, pero ahora la gente joven llega y voy a pedir por la aplicación, me pido la hamburguesa, me pido unas papas, comienzan a consumir alimentos ultraprocesados. Y lastimosamente lo que te comentaba, el 80% de los casos no hay un factor específico asociado, que te diga, mira, es esto de acá o esto de acá, o te pasó este cáncer por esta situación. Entonces, también el consumo de alcohol, se ve que en la gente joven ahora es prácticamente de todas las semanas, el cigarrillo es prácticamente un consumo ya es como social, es como lo consideran como normal. Entonces son factores de riesgo que van sumándose de a poquito y pues obviamente esto va a generar un cáncer, ¿no? Colorectal, específicamente en la población más joven, con un poquito más de tendencia hacia el recto.
Y, aunque no lo creas, el cáncer colorectal en la población joven es más agresivo que en personas mayores. Aquí es importante recalcar justamente lo que hemos venido hablando, ¿no? Lo importante que es la prevención. En temas de salud es importante que tomemos conciencia de que actualmente, claro, la tecnología nos permite entrar mucho en redes, nos permite tal vez asociar ciertos síntomas con alguna enfermedad y tal vez buscar tratamientos hasta cierto punto empíricos, pero viene aquí el tema de recalcar la importancia que tiene el buscar una consulta médica a tiempo, el buscar un especialista, un experto en el tema a tiempo y pues hacernos tratar. Ahora, cuando ya el cáncer se ha expandido, evidentemente requerimos de un trabajo de un equipo multidisciplinario, un equipo interdisciplinario, y en este sentido, ¿cómo se trabaja con otros especialistas para abordar estos casos tan complejos? Pues ya cuando hay metástasis de otros órganos, cuando hay metástasis hepáticas o pulmonares. Mira, pregunta muy interesante la que me haces. Siempre un cirujano colorectal tiene que tener a la mano un cirujano hepatopancreatobiliar y un cirujano torácico, ¿no? El cirujano, cada quien se va a dedicar a la parte donde haya lesiones. Si el paciente lo consideraríamos quirúrgico, tendríamos que valorar cada uno de nosotros si podemos ofrecer al paciente quitar todas las lesiones. Muchas veces me llegan a la consulta pacientes que les han quitado un pedazo de colon con el cáncer, pero tienen una metástasis hepática. Y el paciente dice, es que pagué X cantidad de dinero, digo, no te sirvió de absolutamente nada. O pacientes que tienen una lesión pequeñita en el pulmón y que les han operado el colon. Digo, tampoco te sirvió de nada. O sea, la intención es trabajar en conjunto, tanto sumándole ahí, metiendo ese grupo al oncólogo clínico. Porque hay veces en que, mira, quirúrgicamente el colon lo puedo quitar. El hígado, mira, sí lo puedo quitar, pero tiene una metástasis hepática que el cirujano torácico dice, mira, ¿sabes qué? No la puedo quitar, está pequeñita. Entonces los dos podemos quitarle, pero el oncólogo clínico va a iniciar primero un tratamiento de quimioterapia con la intención de que esa lesión desaparezca. Y después de unos meses revaloramos al paciente. Y voy a ponerte el mismo ejemplo. En el tórax ha desaparecido la lesión. En el hígado las lesiones están más pequeñas y le hacen más accesible al cirujano hepático para que pueda retirarlas. Y las del colon o recto se hace más pequeña o quirúrgicamente es más fácil poderla quitar. Entonces, entre todos llegamos a un consenso y podemos operar al paciente. En otro caso, ¿sí?, en que realmente uno de los 3 cirujanos no le pueda ofrecer al paciente un tratamiento curativo, no es válido la intención de operar al paciente. Porque muchas veces la esperanza al paciente que te voy a quitar el 90% del tumor, solo te quito este cachito de hígado, el resto que haga la quimioterapia, y no es una decisión médica adecuada, porque no le están dando o le están ofreciendo ese intento de curación al paciente, que aunque no lo creas, pasa en muchos pacientes que llegan a la consulta a nivel privado, ¿no? Qué interesante es toda esta información que nos ha dado el doctor Arteaga. Ahora le queremos invitar, dentro de Haciendo Clic con un Café, tenemos un segmento en el que la comunidad pregunta. Entonces, son preguntas que vienen desde nuestros oyentes. Claro que sí. ¿Qué opciones de tratamiento están disponibles para tratar el cáncer de colon? Por lo general, el cáncer de colon, en la gran mayoría de casos, inicia con un tratamiento quirúrgico, salvo los extremos, que no se pueda quirúrgicamente resecar o no se le puede ofrecer un tratamiento quirúrgico al paciente, que se iniciaría quimioterapia. Pero dentro de la parte de la quimioterapia también ha avanzado muchísimo. Yo creería que la sobrevida a 5 años en general en el paciente colorectal, dependiendo de cada estadio, pero en general es muy buena. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes del tratamiento y cómo puedo manejarlo? Por lo general, sea una cirugía de colon, tanto segmentaria como total, siempre va a implicar un poquito de secuelas, llamémoslo así, ¿no? Como puede ser a veces un poco de diarrea, estreñimiento, que el paciente pierda un poco esa capacidad de poderse aguantar la popó cuando quiere ir al baño. En cuanto a la parte quirúrgica, ¿no? A veces inevitablemente tenemos que seccionar parte de los nervios, llevarnos un poco el recto, eso como que descontrola un poquito la parte digestiva.
En cuanto a la quimioterapia, depende de cada quimioterapia. Hay gente que se presenta con dolor alrededor de los dedos, que les puede dar un poquito de diarrea. A veces la gente tiene miedo de la quimioterapia porque ven que desaparece el pelo, se les cae el cabello, pero al menos en el cáncer colorectal, la quimioterapia que se les ofrece a los pacientes no es esa, sino es otro tipo de quimioterapia. ¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo de que el cáncer vuelva? Es muy importante que el paciente acuda siempre a los controles con el cirujano o con el médico que le operó, porque él sabrá guiarle cada cierto tiempo los controles preventivos. Una parte que es muy importante es un estudio de sangre, que es el antígeno carcinoembrionario, que cuando se comienza a elevar puede ser indicio de que hay células tumorales que se necesiten estudiar un poco más, sea en cualquier parte del cuerpo, pulmón, hígado o en la parte donde se resecó el tumor. Entonces, si ya tenemos eso, es un indicio muy pequeñito, inespecífico, de que probablemente hayan nuevas células tumorales. Entonces, la persona que está a cargo de este paciente solicitará, sea una tomografía un poco más detallada de ciertas partes del cuerpo o incluso una tomografía por emisión de positrones, el PET scan, que está ahora de moda. Exacto. Acá una pregunta interesante, porque hoy por hoy en el ritmo de vida que llevamos preguntan, ¿cómo afectará el tratamiento a mi capacidad para trabajar o realizar mis actividades cotidianas? Ya, los pacientes que tienen cáncer colorectal tienen como un capítulo cuando se les dice que tiene cáncer, que es el capítulo El miedo a la colostomía, a la bolsita que tienen los pacientes. Es un grupo muy pequeño de pacientes que necesitará una colostomía. Un grupo más pequeñito de estos pacientes necesitará una colostomía permanente y un grupo restante es una colostomía temporal. Muchas veces vemos en la calle gente que está como mendigando, que enseñando las bolsas, o existe ese miedo de que se les pueda salir algo por ahí. Pero los pacientes, cuando ya son candidatos a una cirugía y se les ofrece o se les dice que pueden llegar a tener una colostomía, yo al menos mando con terapia psicológica. Como te dije, un cáncer colorectal se puede operar tranquilamente en 15 días, 3 semanas, mientras el paciente esté bien protocolizado. Hasta eso el paciente puede acudir a una terapia psicológica o con una terapeuta estomacal. Porque muchas veces al paciente te saco el estómago, te pongo la bolsa y bueno, el paciente llega a la casa y ¿qué hago con esto? ¿Cómo me cambio? ¿Qué hago? Si me da diarrea, ¿qué hago? Entonces, otra cosa es que tú llegues a un proceso quirúrgico ya sabiendo cómo cambiarte la bolsa, qué tipo de bolsas tenga y mentalmente ya como que un poco más tranquila para saber que vas a salir con esta bolsita. Esto sí puede afectar temporalmente la calidad de vida de un paciente en el trabajo, en la vida social, en la vida sexual, meterse a la piscina, en varias cosas. Pero si va de la mano con un especialista colorectal, él sabrá ayudarte para que tú puedas sobrellevar. Muchos de los pacientes cuando están con una colostomía, los primeros días, semanas o incluso meses, es muy trágico para ellos, por miedo que huelan feo, por miedo o los olores que emite la colostomía, entre otras cosas más, el bulto que sienten en esa zona. Pero conforme va pasando el tiempo, acude una terapia psicóloga y una terapista estomacal, la calidad de vida del paciente comienza a aumentar y a mejorar en todos los aspectos, incluso en la calidad, en la parte sexual, que es muy importante, que a veces el paciente no quiere decir, pero la pareja está codeándole al lado, que pregúntale cuándo podemos tener relaciones sexuales, si eso molesta, si eso no molesta, si se te rompe o no. Entonces es muy importante que confíen en el cirujano que les operó. Hemos hablado mucho de los exámenes que debemos realizar para poder obtener el diagnóstico. Y aquí salta otra pregunta. ¿Qué exámenes debo realizarme regularmente después de superar el cáncer? Ya. La mayoría de pacientes, a grosso modo, siempre necesitarán un estudio de sangre que es el antígeno carcinoembrionario, que es como el pilar fundamental de los estudios de sangre en la parte de cáncer. Obviamente hay otros que son muy importantes, las pruebas de función del hígado, las proteínas, cómo está, nutricionalmente el paciente, cómo está. En cuanto a los estudios de sangre, en cuanto a los estudios de imagen, una tomografía. Eso nos aporta muchísima información. Siempre les sugiero a los pacientes que sean lugares de confianza, que nos puedan aportar un poquito más de información. Por lo general tiene una asertividad, llamémoslo, de un 85-90% para detectar ya lesiones mayores a 1 centímetro.
En cierto tipo de tumores se les puede pedir una resonancia magnética, ¿sí? Específicamente en tumores de recto. Ahora se ha vuelto muy en boga pedir el PET scan, pero es un estudio que no se pide en primera línea, es un estudio que es costoso y solamente se tiene que pedir en cierto tipo de pacientes. Hay pacientes que cada 6 meses están haciendo un PET scan y no es adecuado porque pues, obviamente son más de $2,000 de un estudio que está normal, pero mira, vamos a pedirte porque puede hacerse cáncer de aquí a 6 meses. Entonces el paciente está 6 meses con miedo y otro PET scan en 6 meses que está normal y otro PET scan que está normal y otro. Entonces el paciente termina sin dinero y fastidiado con la enfermedad. Entonces, por lo general, esos estudios en cuanto a imagen y de laboratorio. Y un estudio que también nos aporta muchísimo es la colonoscopia. Por lo general, dependiendo del estadiaje, se puede hacer, en general, te voy a hablar un poquito, cada 6 meses durante los 2 primeros años. Y luego podemos espaciar anualmente algunos estudios. Finalmente, pregunta nuestra comunidad, ¿cómo afecta el tratamiento a mi salud intestinal a largo plazo? Siempre va a haber un poco de secuelas en el tratamiento de cáncer colorectal, sea quirúrgico, sea con quimioterapia, con radioterapia. En la parte quirúrgica, lo que te comentaba hace unos minutitos, las resecciones segmentarias de colon siempre van a conllevar a largo plazo que lesiones inevitablemente parte de los nervios, que te lleve ciertos reservorios como el recto. Entonces te va a volver un poquito como loco, llamémoslo así, el intestino. Entonces el paciente puede presentar un poco de diarrea, a veces estreñimiento, un poco de fuga de la popó, como que la urgencia de querer ir a cada rato al baño es de la parte quirúrgica, ¿no? A grosso modo, en cierto tipo de tumores también puede tener un poco de impotencia sexual, que se le escape un poco la orina también, porque parte de los nervios que van al recto también van a la vejiga y a la próstata. Eso es en esta parte. En cuanto a la quimioterapia, lo que te decía, hay veces, específicamente en la parte intestinal, cierto tipo de quimioterapéuticos que te pueden provocar un poco de diarrea, solamente por esta parte del medicamento, que es temporal, obviamente, ¿no? Y en la radioterapia, cuando se radia especialmente la pelvis, el 100% de los pacientes va a tener algún tipo de secuela alrededor de toda la parte donde está el cáncer, sea en la vagina, sea en el recto que está alrededor o en los órganos alrededor, provocante por lo general una proctitis o algún tipo de inflamación que se ve en el 100% de los pacientes. No quiere decir que el paciente va a sufrir por esto, pero sí un porcentaje considerable, sí, va a tener un poco de sangrado, de malestar, como que pujo, ganas de querer ir a cada rato al baño, en la parte del recto. Generales. Muy interesante la información que nos ha regalado en este episodio el doctor Arteaga. Doctor, un mensaje final que nos quiera dar. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera que la gente sea consciente de lo que es el cáncer colorectal. No todo cáncer, específicamente hablando del colon y recto, es sinónimo de muerte. Hay muchas opciones de tratamiento que se le puede ofrecer al paciente. No caer en la desesperación porque algunos médicos, ¿no? Asustan al paciente con la intención de captarlo y poderlo operar, pero muchas veces se toman malas decisiones en ese momento, sea por el cirujano o por el tratamiento que sigue después. Yo creo que en general les va bastante bien a los pacientes con cáncer colorectal, independientemente de la etapa en la que lleguen a la consulta, pero ante cualquier síntoma es importante que el paciente esté informado y sepa, pero siempre acudan con un especialista colorectal, o al menos que maneje cánceres en la parte colorectal, para que ellos te puedan informar un poquito mejor y guiarte hacia cuál puede ser el mejor tratamiento para esa persona. No todos los cánceres se tratan iguales, se debe individualizar cada paciente y obviamente buscar la mejor opción con el intento de curar al paciente. Doctor Arteaga, de seguro dentro de nuestra comunidad habrán muchísimos pacientes que lo quieran buscar. Cuéntenos, ¿en dónde lo pueden encontrar? En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo.
Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. En mis redes sociales estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok como Dr. Arteaga Coloproctólogo, y mi celular me pueden contactar al 0987 86 57 59. Llámenme, escriben con confianza para poder generarse una cita y los atenderé con mucho gusto. Doctor Arteaga, finalmente pues queremos agradecerle por esta valiosísima información que nos ha brindado el día de hoy sobre el cáncer de colon. Estoy segurísima de que dentro de nuestra comunidad habrá muchísima gente que se quedó con cápsulas de información muy importantes y pues de seguro acudirán a una consulta preventiva. Nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado esta Muchas gracias a ti, Lorena, por la invitación. Y pues un agradecimiento especial siempre a toda nuestra comunidad, a todos nuestros oyentes. No se olviden de seguirnos en redes sociales y los invitamos a un nuevo episodio. Hasta pronto.